Bueno, afortunadamente tenemos mucha gente invitada. Hemos tenido durante esta jornada aquí en el estudio. Hoy con el edil Ricardo Fleitas. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por estar por acá. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y un gusto estar contigo. Por favor. Marita. Un tema difícil para mí, por lo menos. Vos sos profesional en esto. Seguramente será difícil también, pero bueno, tenés otra visión de la realidad, pero es la cuestión de los suicidios. Yo hace mucho tiempo, trabajando en los medios, decíamos, no se puede hablar de suicidio ni nada. No se puede esto, se puede lo otro. Y después vi un informe en la Organización Mundial de la Salud que decía, sí que se puede hablar en los medios, pero hay que utilizar determinado lenguaje. Bien. No se puede decir cualquier cosa. El se quitó la vida no está bien. Se puede decir de otra manera. Y eso me hizo un clic, pero también ¿cómo lo encarás, ¿no? Es difícil. Y yo te escuchaba en la moción que ingresaste justamente, hablando sobre esto, porque hay una preocupación enorme, ¿no?, en la gente. Sin duda que sí, creo que es un tema muy sensible, ¿no?, para toda la población. Pega fuerte cuando ocurre una muerte por esta causa en el barrio, en el lugar de trabajo. Y lo que marca también la estadística, ¿no? Es decir, que por cada muerte de suicidio se afecta a unas 100 personas que demoran en procesar esa muerte, ¿no? Que en general son muertes prematuras, son muertes... Pero gran parte del desafío es lo que tú decías al principio, ¿no? Es decir, es transformar eso que es difícil de conversar en la cotidianeidad, pero que está presente en la comunidad, y hacerlo más fácil, por lo menos, de expresar, ¿no? Que la gente pueda soltar esos miedos, porque detrás de todo eso está marcado por muchos mitos que vienen de décadas, ¿no? Mitos que están instalados en la cultura y de alguna forma afectan el abordaje de un tema tan crucial, la muerte. Mito que me animaría hasta a decir, esto va por mí personalmente, que viene también de la iglesia, ¿no? El tema de que solo Dios puede hacer un acto de esa naturaleza y no vos como una decisión personal. Pero fíjate vos cuánto pesa que en la educación esto no se puede hablar. O sea, son temas que en la educación no están presentes. La muerte, cuando la muerte es el destino natural que tenemos todos. Sin embargo, poder hablar de la muerte es todo un mito. Claro. No está incorporado en la formalidad. Y menos en la familia, ¿no? Cuando la familia quiere hablar con sus hijos de esta temática, siempre hay muchas vueltas, siempre hay una cuestión de prejuicios. ¿Qué te pasó a ti cuando arrancabas en el programa diciendo, es que no sé, que solo los profesionales? Sí. Lo que hoy se busca justamente que esta temática no es solo de psicólogos o psiquiatras. Es del conjunto de la población, y eso un poco es lo que la moción pretende. Claro. Es decir, poner sobre la mesa al conjunto de la sociedad, que además de sensible, es un tema que nos compromete a todos poder abordarlo. Por eso hablabas también de políticas de Estado. Sin duda que sí, que cumple un rol importante el Estado, porque el Estado es el principal que puede promover que esta temática se vaya instalando gradualmente, que es la forma de bajar la tendencia. Esa tendencia que reconocen todos los profesionales, incluso la propia ministra, que va a ser difícil cambiar. Una tendencia creciente que ha tenido en los últimos 30, 40 años. Y que si hay algo que se reconoce es el fracaso de lo que se ha hecho, de lo poco que se ha hecho, que ha fracasado en todos estos años para abordar esta temática tan compleja. ¿Y por qué fracasa? ¿Hay uno o varios motivos, supongo yo? Bien, yo creo que primero, las dificultades para abordar esta temática que está plagada de mitos, no solo es para el conjunto de la población, también dentro del ámbito médico, también dentro del ámbito de la prestación de salud, también están los mitos. Como seres humanos que son el personal de salud, también le cuesta abordar. Pero cuando hay pocas definiciones desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no?, que sería construir un plan, fíjate que nosotros tenemos un plan de salud mental, ¿no?, que se construyó en los últimos 4 o 5 años, en el 2020. ¿No? Es decir, el plan de abordaje de todas las temáticas de salud mental es ponerse de acuerdo entre todos los actores de cómo se va a llevar adelante. Pero aún así, ese plan no contó con presupuesto.
Entonces, vos preguntás por qué. Bueno, ahí están gran parte de las dificultades. ¿Qué lugar ocupa el abordaje de la salud mental en las políticas públicas? A nivel mundial es una temática. Siempre está en el segundo o tercer lugar. Por otro lado, tenés la estadística que te marca que en los próximos 10 años los problemas de salud mental van a superar a los problemas más comunes que son los cardiovasculares. Tú sabés que los cardiovasculares son la causa de mortalidad más grande que tienen los países del primer mundo. Uruguay está dentro de esa situación. Y las campañas abundan. Y donde hay campañas desde hace años. Sin embargo, en los próximos 10 años, los problemas, la morbilidad vinculada a la salud mental va a superar la cantidad de casos que se atienden por esa causa. Sin embargo, no se ha ido acompañando desde la política pública recursos que vayan destinados en forma organizada, como con un plan, con una propuesta concreta, ¿no? Que tenga estratificados los recursos, cuánto se va a hacer para inversión, cuánto se va a hacer para recursos humanos, cuánto para capacitación, cuánto para llevar adelante planes que empiecen a dar resultados. Ahí está parte del fracaso que decíamos hace un rato, reconocido por muchos, ¿no? En los últimos 30, 40 años. ¿Qué pasa cuando en una familia hay una persona que se quita la vida, digamos? ¿Hay una asistencia luego a sus familiares o tampoco existe? Capaz que eso la recomendación es que exista lo que se llama la posvención, ¿no? Que es el abordaje y la atención de los que sobreviven a ese suicidio. Y que son la familia, que son los grupos de estudio, que son los grupos compañeros del fútbol, del básquetbol, de lo que sea, ¿no? Pero eso requiere una atención porque hay que acompañar ese duelo. La oferta está desde las instituciones. Ahora, lograrlo, que es lo que se recomienda en una propuesta que hizo hace cuestión de 5 o 6 años, ¿no? De abordar en la comunidad las temáticas, bueno, ahí faltan recursos para abordar eso. Porque requiere un salir de los lugares habituales de consulta. No es esperar que vengan a la consulta estas situaciones, es salir a la comunidad para poder brindar el seguimiento y el apoyo necesario en la comunidad. Y todo eso forma parte también de las carencias que existen en las formas de abordaje, ¿no? Son elementos que son conocimiento que se ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo a nivel mundial, ¿no? De la importancia de la posvención, que es el abordaje después que ocurre una muerte por suicidio en un determinado ámbito de esas 100 personas que van a estar afectadas, para poder abordar en la comunidad, junto con los educadores, junto con los profesores de educación física, junto con los entrenadores de X deporte, de poder juntos ir sosteniendo ese grupo de personas que han sido afectadas. Claro, porque por ejemplo la escuela es un ámbito importante como para detectar también determinadas cosas, no sin sé duda, si esto, sin duda. Pero casos de violaciones, la escuela, la maestra es central ahí también. Sí, ¿no? los centros de enseñanza, nosotros hemos estado trabajando con centros de enseñanza, básicamente con educación secundaria, ¿no? Y donde hay una demanda importantísima de los profesores, de los adscriptos, de los directores, de los equipos de dirección, para saber qué hacer frente a una situación de un intento de autoeliminación, por ejemplo, ¿no? Claro. Una conducta suicida, las lesiones que se producen habitualmente en la adolescencia, ¿no? Son temáticas que requieren asesoramiento y guía, y del cual todavía tenemos mucha insuficiencia en brindar estos recursos. Claro, pero si no hay profesionales que digamos... Profesionales o formación, ¿no? Que debería haber en los centros educativos, en los centros deportivos, en los recreativos. Debería existir una formación continua en el tiempo, que permita que vos, con tus miedos, los puedas ir trabajando mientras estás brindando un servicio a ese estudiante, a ese alumno, a ese usuario de un club, que le permita obtener respuestas que continenten, que sean capaces de escuchar empáticamente, como se dice habitualmente, que es poder ponerse en el lugar del otro y no darle sermones, ¿no? Algo que hemos trabajado más de una oportunidad. Sí, los sermones son tremendos. Esos lugares me parece que son significativos porque tanto las personas mayores, que son los grupos etarios que más están muriendo por esta causa, ¿no? De 60 para arriba, ¿no? Las cifras pasan de 30 cada 100.000 habitantes, ¿no? Esa es la tasa. El otro grupo de riesgo es el grupo que anda menores de 29 y 30 años, ¿no? Son los dos grupos sensibles que están afectados por el suicidio.
predominantemente varones, algo que también deberíamos problematizar en la comunidad. Exacto. ¿Por qué son los varones los que más se matan que las mujeres? De cada 10 personas, 8 son varones, 2 son mujeres. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál sería tu respuesta? La mía, creo que el varón tiene una demanda cultural, me parece importantísima. Por ejemplo, cuando pierde el trabajo, me parece que lo aniquila. Me parece que esa es una de las es uno de los factores. De las razones que me parece a mí que si sucede. bien la causa del suicidio es multifactorial, claro, sí. Hay muchos aspectos psicosociales, socioeconómicos, que están en juego detrás. Ese que está señalando justamente es uno de ellos. ¿Qué presión social le pone la comunidad, ¿no?, a los varones, que es mucho mayor que las mujeres? ¿Qué le pasa a ese varón cuando pierde el trabajo? Que se le viene el mundo abajo. ¿Cuánto de la educación, por eso hablaba hoy de por qué estos temas no están presentes en la educación, que se transmite que de alguna forma el varón, ¿no?, tiene que expresar sus emociones aguantándose más que las mujeres? Claro, sí, el no llorar, que si no... ¿Cuánto pesa esas cuestiones vinculadas a lo cultural? Que el varón tiene que ser de determinada forma en lo que tiene que ver con el manejo de sus emociones. Claro. Que lleva a que cuando se enfrenta a una frustración, en vez de pedir ayuda, en vez de desahogarse llorando, en vez de ir a buscar un amigo para conversar, toma una decisión de que esto no vale la pena vivir en estas condiciones. Claro, porque recuerdo que uno de los últimos acontecimientos justamente que pasó fue una persona, y yo escuché varias veces, por ejemplo, si yo estuve ayer con él y estaba a las risas y estaba bien, pero vos ¿cómo sabés lo que pasa por dentro de esa persona, no? Bien, ¿cómo puedes ver su cabeza? Ahí viene bien a veces el concepto de lo que son las inteligencias múltiples, ¿no? Es decir, porque también acá hay un peso importante que tiene lo cultural, que es que se valora la inteligencia de una persona en función de sus rendimientos académicos, ¿no? Sí, cuanto lectoescritura, matemática, cálculo. Pero sin embargo hay otras inteligencias que también pesan mucho en lo que tiene que ver con cómo querés vivir tu vida y cómo lográs vivirla y qué nivel de disfrute tenés. Claro. Dentro de esas otras inteligencias está una de ellas que tú decías, que es la capacidad intrapsíquica, se llama. Es decir, cómo manejamos nosotros las emociones, cómo manejamos las frustraciones, qué alternativas tenemos cuando llega la hora de enfrentarnos a un problema, ¿no? Cómo lo interactuamos con otros. La inteligencia que tiene que ver con relacionarnos socialmente, qué tan sociables somos. Con desprendernos de ciertos vínculos también. También, qué tan dependientes somos. Sí. ¿No? Todos esos elementos, que son intrapsíquicos e interpersonales, son parte de inteligencias que muchas veces no se desarrollan en la infancia y después tienen su costo en la vida adulta. Claro, pero estaría bueno que todos o casi todos se integrara más desde la escuela. Exactamente, tengamos ese tipo de acompañamiento. Pero todos los problemas conductuales en general, que están presentes hoy en día, porque vivimos en una sociedad más violenta que antes, ¿no? Está claro que no se están trabajando debidamente en el ámbito educativo. Lo de la pandemia, ¿cómo afectó? Creo que movilizó un poco a nivel del Estado por, bueno, a ver las emociones, qué pasa, que están encerrados, que están todo el tiempo en la computadora, ¿no? Provocó una pérdida importante de los vínculos sociales, el aislamiento. Claro, sí. Ese roce social en muchos niños que pasaban, por ejemplo, de la escuela al liceo y que le tocaba el 2020 con primer año liceal, pasaron primero y segundo de enseñanza secundaria sin ese roce social. De repente, al tercer año, ¿no? Ingresaron a tercer año de secundaria sin haber tenido esa carga y con un nivel de exigencia de lo académico, de vuelta, ¿no?, de mayores que lo que tenía en su casa. Claro. ¿Por qué? Porque el hecho de estar conviviendo en el aula, ¿no?, le sumó un montón de estrés de solo estar presente ahí, ¿no?, escuchando a veces acosos, discriminaciones, violencias que están presentes. Entonces mucho de lo que estuvo contenido durante 2 años se soltó al tercer año y había muchos que no estaban en condiciones de tolerar eso. Ahí surgieron las reacciones de pánico, surgieron los miedos, surgieron las ansiedades de todo tipo, ¿no?, que muchos jóvenes no pudieron sostener y necesitaron un proceso de adaptación mucho más largo. Claro.
En eso hay un grupo de comprensión del suicidio que está dentro de la Universidad de la República, que lo lidera Pablo Heinz, que marcaba que lo que ocurría en esos 2 años, ¿no?, es una violencia que se iba a contener, iba a soltarse a posteriori. Y de hecho ocurrió, con el aumento de los intentos de autoeliminación. El Ministerio dio cuenta recién del informe que dio el 17 de julio, donde se vio que el 50% de los menores de 30 años tienen que ver con intentos de autoeliminación, ¿no?, de los 530 intentos en total. O sea, la mitad están vinculados con la juventud. Es tremendo. Entonces, está claro que hay la constatación de que eso que se aventuraba que iba a pasar, pasó. Ahora, no hubieron ninguna prevención vinculada a eso que se venía, porque se sabía que iba a venir esto. Claro. Entonces, de alguna forma, ahora hay una definición de 20 millones de dólares asignada a la salud mental, ¿no?, del cual no está bien claro todavía, porque no hay un plan concreto. Lo que hay es un conjunto de acciones, ¿no?, del cual algunas de ellas están vinculadas a lo que son la conducta suicida y otras están vinculadas a los factores de riesgo que llevan a que una persona muchas veces tenga una conducta suicida. Por ejemplo, el consumo problemático de sustancias. Ese es un factor de riesgo. Los acosos, ¿no?, otro factor de riesgo. Las situaciones de violencia intrafamiliar, como también las violencias de género, ¿no?, las situaciones de soledad, la depresión, ¿no? Todos esos elementos son factores de riesgo, pero este conjunto de acciones que se plantean no tienen una definición bien clara de cuánto se va a destinar a qué cosa. Hay 2 ejes, sí, que estamos de acuerdo. Un eje que está vinculado a la prevención, ¿no?, y a la promoción de salud, ¿no?, que sería esto que decíamos de atajar de antes de que ocurran las cosas, y el otro que sería dirigido a la atención y rehabilitación en el caso de consumos de sustancias. Porque se ha visto que gran parte de los intentos de jóvenes está vinculado al consumo de sustancias. Tiene que ver con la frustración, digamos, de que no se puede a veces dejar de Tiene consumir. que ver con las dependencias que genera el consumo de sustancias, ¿no? Y ese hecho que muchos padres plantean en la desesperación de que está vendiendo cosas para seguir consumiendo, como que vive por y para consumir, claro. Y ese es el concepto del consumo problemático. Cuando la persona no puede dejar de pensar en otra cosa. Y le robó hasta la garrafa a la madre. Llega a dejar pierde de trabajar, ¿no? Es decir, sí, entonces hay que ir detectando situaciones donde, cuáles son los factores protectores que tiene, aún así dentro de la familia, y tratar de sostenerle esos factores protectores. Trabajando, por supuesto, con la educación, trabajando con el lugar de trabajo, trabajando con el centro deportivo, trabajando con el prestador de salud, porque el prestador de salud también tiene un rol. Pero muchas de estas cosas están ocurriendo por fuera del prestador de salud y muchas veces esos consumos ni siquiera llegan a la consulta. ¿El proyecto Fortaleza sigue? ¿Fortaleza? Fortaleza Ciudadela. Era, a ver, Ciudadela. El proyecto Ciudadela continúa, sigue funcionando, es más parte de lo que son esos 20 millones de dólares que plantea, es para seguir fortaleciendo la creación de nuevos ciudadelas, que en este momento hay 26 en todo el país. Ajá. ¿No? Entonces se pretende crear nuevos dispositivos ciudadelas que están encargados de atender no solo a la persona que tiene un consumo problemático, sino que a veces a la familia. Orientando a la familia a poder brindar en un proyecto que nació en el 2017-2018, dentro de lo que fue la Red Nacional de Droga, una creación que fue por decreto, ley, en el 2013, y que va permitiendo el desarrollo de una red en todo el país, ¿no?, del cual al principio costó pila porque no había recursos presupuestales, y a partir del 2017-2018 se empezó a dotar de recursos y la creación de varios dispositivos ciudadanos en todo el país. Bueno, hoy son 26, la idea es aumentar. Pero la preocupación a veces está en que no hay un plan detrás de todos esos recursos que vaya ordenando cuánto va a ir a la creación de ciudadelas, claro, cuánto va a ir a recursos humanos, ¿no? Cuánto va a ir a la formación, que son elementos importantes cuando uno propone un destino presupuestal. Acá parece como que hay un recurso presupuestal, pero no se sabe a dónde y cuánto va a estar claro, destinado. También hay otra cosa que nos interesa resaltar, es que el Ministerio de Salud Pública se corre un poco del rol protagónico y le pasa al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y creo que una de
de las políticas públicas que tiene que haber detrás de esto son políticas de intersectorialidad, o sea, que todos trabajando a la par, porque el problema es tan complejo que destinarle solo a lo social la responsabilidad de llevar adelante de esto hace agua. Claro. Se tiene que trabajar a la par. El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y la educación son elementos clave para construir juntos una política pública que sostenga muchas de las problemáticas que se están viendo. Y pensar en la complejidad que esto genera. Porque, como dicen muchos autores, a problemas complejos hay que construir soluciones complejas. Claro. No desde un solo lugar, no desde una sola disciplina. Tienen que conveniar muchas disciplinas en juego. Ojalá que, bueno, que no demore mucho eso, ¿no? Bueno, ya de por sí, parte de esta plata se va a destinar, se va a instrumentar por lo que se menciona en el 2024. Sí. Son problemas que estamos viviendo hoy, ya. Hoy, entonces, es importante que se den respuestas inmediatas, sobre todo de que la población se sienta parte de esto y poner sobre la mesa la discusión de estos temas. Así como te preguntaba de qué es lo que hay detrás de esas muertes de que 8 sean varones y 2 son mujeres. ¿Qué es lo que hay detrás de que la mayor parte de las personas que mueren por suicidio son mayores de 60 años? Y el segundo grupo, ¿no? Que sean menores de 30. ¿Qué tienen en común eso? Hay que poder conversar con la población. Sí. ¿Cuáles son los factores socioculturales que están en juego? Porque es la mejor forma de empezar a prevenir y no destinarle solo al prestador de salud o al médico o al psiquiatra o al psicólogo que responda a esa realidad. Claro. Todos somos responsables. Ricardo, te agradezco muchísimo estos minutos, ¿eh? Nos tiramos un poquito, pero el tema... No, es que el tema, obvio que da para mucho más, sí, es un tema súper complejo, pero que se pueda abordar desde la propia Junta también, que se pueda elevar a los organismos, ¿no? Que puedan prestar a ver un poco de oído todo esto. Las juntas nacionales de drogas, sin duda, un rol importantísimo, claro. Las departamentales. Muchas gracias. Bueno, existe también un grupo de prevención del suicidio también. ¿Sí? ¿Cómo que le dan un rol importante para desarrollar políticas territoriales. ¿Hay un teléfono como para sí, para la asistencia está el teléfono que hace construyó en el 2018, ¿no? Que es el asterisco 0767 o 0800 0767. Es un grupo de personas idóneas para quien está viviendo en el momento de crisis, ¿no? De una situación donde siente que las puertas se le han cerrado, que no tiene salidas, puede llamar a ese teléfono que va a recibir una asistencia y una derivación hacia dónde canalizar con una asterisco, me dijiste 0767 porque van a llamarse o 0800 0767. Perfecto. Bueno, y las órdenes. No, por favor, nosotros también estamos a las órdenes para este tema, para cualquiera. Importantísimo los medios de comunicación. Sí, claro, sí. ¿no? Para difundir, para problematizar, para poner en la comunidad esta temática. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa, a la última pausa y venimos con el último tramo del informativo.